Eh, Quédate ahí para ver si escuchas. Te conectas de una vez para ver si escuchas y me avisas. Ya, ya. ¿Escuchas? Sí. Ya. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, gracias, Yuli. Buenas tardes. Disculpen que hace un rato tenía problema con el audio, no sé por qué razón. No, para ver si se conectó unas cuantas personas más. Bueno, el día de hoy nosotros queríamos conversarle sobre el secreto de las comunicaciones telefónicas, la importancia de nuestra legislación, de dónde viene, cuál es el fundamento con el cual se ha protegido a lo largo de los años esa comunicación y la intimidad que es tan importante para todos los seres humanos, y bajo qué presupuestos se empezaron a vulnerar nuevamente en nuestra legislación. Y ante todo, eh, tenemos que ver qué es una interceptación de comunicación telefónica. Y a mí me gusta mucho una definición que tiene el doctor Osvaldo Fernández Echeverría en su libro La intervención telefónica y la prueba ilícita en el proceso penal panameño, que lo define como: la intervención telefónica se puede definir como todo acto que limita el derecho fundamental del secreto de las conversaciones telefónicas, cuando el funcionario de instrucción para resolver el proceso penal ordena grabaciones magnetofónicas de las conversaciones sostenidas por particulares. Entonces, debemos estar claros de que la interceptación telefónica es una técnica de investigación muy importante, de gran alcance, pero no deja de ser un acto que viola nuestra privacidad y nuestra intimidad. Intimidad que viene siendo preservada desde nuestra constitución en el artículo 29 del mismo, que intenta proteger a toda costa nuestra intimidad. Por lo tanto, que esas conversaciones telefónicas corresponden a un derecho fundamental. Claro que sí. Es un derecho protegido, como ya les dije, del artículo 29, que dice que todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas sino mandato de autoridad judicial. Asimismo, como también es protegido por múltiples tratados y pactos de los cuales Panamá es signatario, los cuales a través del artículo cuarto de la Constitución pasan a ser parte de nuestro bloque de constitucionalidad o bloque de convencionalidad, como le prefieran decir, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataca a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección que la ley con tales injerencias de la ley contra tales injerencias o ataques. Asimismo, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 17 establece prácticamente lo mismo, donde nos dice nuevamente que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales de su vida, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Lo mismo nos señalan la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5. Es por lo tanto que vemos que este tipo de protección va más allá de nuestras leyes nacionales. Viene siendo protegido
por por el bloque convencionalidad, por todos los acuerdos que se firmaban por nuestra nación, buscando siempre el respeto a la intimidad del ser humano. Sin embargo, en esa protección individual del ser humano, siempre han querido o se vulnera en ciertas excepciones. Las excepciones cuando la sociedad se vea afectada frente a ese derecho particularísimo de las personas. Es por ello que mediante el pacto que firmamos, que mal llamamos Convenio de Viena, que no es más que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en la busca contra la lucha contra el flagelo del narcotráfico, crea este instrumento internacional que da espacio a que se vulneren dichos principios que ya veníamos siendo partes a través de los años y firmando en los convenios. Y ese mismo pacto es el que le da mayor fuerza a una ley que ya había sido promulgada en nuestro país, que es la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986, denominada como Ley de Drogas, la cual posteriormente recibió reformas en el 94. Esta ley en principio permitía al Ministerio Público ordenar las interceptaciones de conversaciones telefónicas con el específico fin de ir en contra de los delitos relacionados con drogas, de la persecución de ese delito. No había, era la única excepción que permitía la ley. La primera ley, no hablo de la reforma, que es la ley del 86, hablaba específicamente de los delitos relacionados con drogas. Sin embargo, mediante esa reforma que esta ley se le dio en el año 94, cambiaron ese fin particular de ir en contra de los delitos relacionados con drogas, contra lo que llamaron en su momento delitos graves. ¿Qué son delitos graves? Todavía hoy en día nos preguntamos qué son delitos graves, porque si nos ponemos a buscar en jurisprudencia, vamos a encontrar un sinnúmero de fallos hasta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde hoy decían que delitos graves se catalogaba dependiendo de la magnitud de la pena que establecían como sanción para cualquier tipo de delito cometido, a como a concepción, a lo que pensara el juez de si lo que tú cometías era grave o no. Y quedó muchos huecos, lo que trajo demandas de inconstitucionalidad. En su momento, el actual procurador de la Nación, de la Administración, perdón, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra ese mal llamado delitos graves, porque no era claro y las normas internacionales se iban más por los delitos de drogas, al igual que la norma en un principio. Hasta hoy en día, bueno, por suerte cambiamos de sistema penal y se le quita ese poder al Ministerio Público de ellos catalogar qué era grave o no y proceder a simplemente grabar o perseguir a las personas en su intimidad basándose en esa normativa de 1904. Sin embargo, años más tarde, con la evolución de las telecomunicaciones en nuestro país, ya que, como recordarán, hubo una transformación en las telecomunicaciones de nuestro país, que llevó que a través del decreto ejecutivo 21 del 12 de enero del 96
Panamá intentó reglamentar lo relativo a las telefonías móviles, ya que se venía con, como todos saben, el cambio de Intel a la compañía actual, Cable and Wireless, posteriormente que tuvieron un monopolio por varios años, después entró Bell South y luego las demás compañías. Bueno, con esa entrada de esas empresas, se vuelve a ver lo relativo a ese derecho de la intimidad, ya que en un principio se les permitía a los agentes o a las empresas guardar las informaciones o las comunicaciones que mantenían las personas. Estaban ellos autorizados a garantizar como buen padre de familia de que se respetaran supuestamente la privacidad de dichas comunicaciones. Sin embargo, ahí también hubo una demanda de inconstitucionalidad, nuevamente por el doctor Rigoberto González, que decía que esos derechos protegidos por la Constitución no podían quedar en manos de particulares como lo son las empresas telefónicas. A esto, la Corte dio razón en un final y le quitó ese poder que tenían la empresa telefónica, que era una sola en ese momento, de guardar las comunicaciones directas de las personas. Es por ello también que en base a la ley 31 del 8 de febrero de 1996, se dictó normas para la regulación de las telecomunicaciones que en su artículo 6 dice que las telecomunicaciones son inviolables. No podrán ser interceptadas ni su contenido divulgado, salvo los casos en la forma y por las personas que autorice la ley. Esa misma normativa viene y define la competencia del ente regulador de los servicios públicos, el cual fue creado por Ley 26 del 29 de enero de 1996, con el objeto de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente, entre otros, la operación y administración de los servicios de telecomunicaciones. Actualmente es lo que le llamamos ASEP, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, sobre ella quien recae esas obligaciones hoy en día. Esa misma ley, la ley 31 del 96, establecía que las empresas concesionarias no pueden intervenir o hacer público el contenido de las comunicaciones de los usuarios, salvo por mandato de la autoridad competente. Y quiero hacer una pausa aquí nuevamente. Creo que hoy en día se nos hace más fácil pensar que son autoridad competente, con un sistema penal acusatorio donde la autoridad recae sobre el órgano judicial, los jueces de garantía. Sin embargo, tenemos que remitirnos a 1996. ¿Quién es la autoridad competente? No había, asimismo, como en su momento se impuso que delitos graves y no había una legislación, una reglamentación de qué son delitos graves, tampoco había como tal algo que dijera quién es la autoridad competente. Entonces, ahí la Corte recae nuevamente sobre los antecedentes. Si ya había una ley que decía que es la ley especial de drogas, que se le permite al Ministerio Público, por lo tanto, autoridades competentes también pasa a ser el Ministerio Público, no solamente el órgano judicial. Es por ello que el Ministerio Público sigue persiguiendo y sigue teniendo el poder para interceptar telecomunicaciones, con la excusa de que están en la persecución de delitos graves. Sin embargo, no es hasta la ley 51 de 2009 que dicta normas para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones,
creada principalmente para controlar el aumento de la delincuencia organizada, la complejidad de las estructuras criminales. Ya saben los adelantos tecnológicos que se venían dando, la entrada de la nueva generación de teléfonos móviles, gracias a los cuales hoy tenemos todos acceso a Internet en nuestras manos. Eh, este tipo de tecnologías también estaban en manos de dichas organizaciones criminales. Por lo tanto, había que actualizar la normativa para poder perseguirla. Esta ley prevé que las obligaciones de conservar la información sobre los datos personales de los propietarios de las líneas telefónicas, ubicación, tiempo de duración de las mismas, entre otros, como recae nuevamente sobre las empresas telefónicas. Sin embargo, no pueden, vuelven y se aclaran, ellos no pueden escuchar, no pueden guardar la conversación como tal, sino solo datos. Datos como cuáles, el artículo 2 de esa ley dice que los datos y registros y conservación necesarios para identificar al usuario de las empresas concesionarias, los distribuidores, los agentes autorizados y los revendedores de telefonía móvil fija y troncal, de internet café, de infoplaza y de redes de comunicación serán las siguientes: para rastrear e identificar el origen de una comunicación, para identificar el destino de las comunicaciones, para determinar la hora y fecha, duración de la comunicación, para identificar el tipo de comunicación, para identificar el equipo de comunicación, para identificar la localización del equipo de comunicación. Es decir, que esta misma ley limita nuevamente a las empresas a quien no deben escuchar, sino guardar datos y registros, datos de ubicación, datos de qué teléfono nace la llamada. Nace de un teléfono, por dar un ejemplo, Huawei con email tal. De ahí nació esa llamada, ubicado en un lugar geográfico específico. Más allá, no lo deben hacer. ¿Por qué? Vuelve y ya veníamos con un control de garantismo que había sido promulgado mediante la Ley 63 de 2008, también recuerdan, que los principios de dicha ley empezaron a regir prácticamente de una vez. Además de que ya se decía en sus momentos que la autoridad competente para ordenar o permitir más que todo las escuchas telefónicas era la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, y los jueces eran quienes estaban capacitados en velar que se diera esa interceptación de manera lícita. Más allá, cualquier tipo de interceptación pasaba a ser un medio ilícito de prueba. Pero también hay un debate que se da todavía en la actualidad, que esta ley, la, la ley 51, como les decía, 2009, es complemento de los artículos 277 y 317 del Código Procesal Penal, que te vienen a decir que el artículo 77 te dice que la colaboración con el Ministerio Público, fuera de los supuestos que requieran la autorización del juez, el Ministerio Público, atendiendo a las urgencias y fines del proceso, podrá requerir información a cualquier servidor público, quien está obligado a suministrarla y a colaborar con la investigación según la competencia. También podrá solicitar información en poder de personas naturales y jurídicas. Asimismo, como el 317, que nos habla del control. El fiscal deberá someter a control del juez de garantía las diligencias que se trata en este capítulo, en un plazo no mayor de 10 días, para el caso de aquellos actos de investigación o diligencias relacionadas con el delito de la delincuencia organizada. Regirá un plazo excepcional de 60 días. Entonces, recuerdan que esa misma ley 51 ya les daba permiso a, mediante el artículo 2,
o ordenaba a las empresas concesionarias a guardar una serie de datos. Ese tipo de datos no requieren autoridad judicial. ¿Por qué? Son datos, no la conversación, y se amparan en los artículos 277 y 317. Sin embargo, todavía hay ciertos debates en el que pasan a discutir de que se debe dar en base al artículo 314, es decir, que se debería notificar a las partes previamente a pedir dichas información. Cuando vemos que hay una ley en específico que te habla y ordena a los entes de telecomunicaciones a guardar dichos datos. Además, que hay que valorar, que deja de valorarse más que todo en lo establecido en dicha ley. Y no hay que dejar de ver que la interceptación telefónica es un instrumento de persecución penal. Claro, bajo control jurisdiccional, como veníamos conversando, porque ahí nos vamos a las normativas que les he mencionado, hasta los controles jurisdiccionales y constitucionales que nos dicen quiénes están autorizados para ordenar dichas escuchas. No más nadie, como se intentó hacer en leyes anteriores, donde les permitían a las propias empresas telefónicas hacer escuchas telefónicas. ¿Es un medio estratégico de investigación? Claro que sí. Sin embargo, en todo momento debemos estar claros que primero es la preservación de la intimidad de las personas. Esa intimidad resguardada mediante múltiples tratados internacionales, como los que ya les he mencionado, le venía mencionando, como lo son el propio pacto de los derechos humanos, lo, ya le digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya nos venía protegiendo de de esas violaciones que se querían dar en un momento dado. Por ello también, de que en cuanto a lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 151 del 18 de septiembre, dicen más o menos también lo siguiente, que es deber de las empresas concesionarias, los distribuidores, los agentes autorizados y los revendedores de telefonía móvil, fija y troncal, los internetcafés, la infoplaza y la red de comunicación suministrar al Ministerio Público o a las autoridades judiciales la información de datos que cuenten en su sistema de información, que se requieran para la investigación de delitos, la detención y el enjuiciamiento de las personas vinculadas directa o indirectamente con la comisión de dichos delitos de acuerdo con las formalidades legales y para los fines específicos establecidos en la ley. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos, objetos a los exámenes o a la retención de la información y a los datos solicitados. El artículo 12, asimismo, también nos dice que la información o los datos requeridos por el Ministerio Público en el marco de la investigación penal serán solicitados a las empresas de que trate el artículo anterior mediante resolución motivada con la base en el principio de proporcionalidad y de excepcionalidad, la que será objeto de control a la revisión posterior a la autoridad judicial a la que corresponda el conocimiento de la causa. ¿Correcto? Eh, eh, no, ni entre políticos se debería violar la privacidad, en realidad. Eh, Creo que todos tenemos los mismos derechos
a resguardar nuestra intimidad, más allá de si mantienes o no un cargo. Son derechos universales que se deben proteger para todos por igual. No deben ser vulnerados más allá de los establecidos en nuestras normas que dicen que es especialmente para la persecución de delitos de, de cierta gravedad, los delitos de delincuencia organizada, de pandillerismo, delitos que tienen que ver con organizaciones transnacionales, la corrupción, claro que sí, pero debe haber motivación. Nuestra normativa, como le venía diciendo, vienen protegiendo eso. Y además que por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 30 de enero de 2019, en cuanto a las notificaciones en relación al artículo 314 del Código Procesal Penal, como les decía también, nos dice, señaló lo siguiente: sobre el tema, las normas procesales transcritas dispone que la diligencia de incautación de datos o bienes en un acto propio de la fase de investigación, el cual no requiere necesariamente de la citación o la presencia del imputado ni de su defensor, pero el artículo 317 del mismo texto establece que la diligencia debe ser sometida a un control posterior del juez de garantía. Para legalizarla y para tales efectos se cuenta con un plazo de 10 días para someterla ante el juez, agregándose que las partes podrán objetar la diligencia en audiencia oral, dándole al juez, donde el juez podrá resolver lo que corresponda, como es posible apreciar cuando el texto legal de incautación lo hace como medida coercitiva. Se debe emplazarse ante la falta de colaboración de las entidades obligadas a proporcionar objetos o documentos que reposen en su poder, lo que permita a la autoridad competente apoderarse o tomar cesión de los mismos. En ese sentido es evidente que para el caso que nos ocupa no se dispuso la incautación de datos para hacerse de los registros almacenados o conservados por las empresas telefónicas, distribuidoras o concesionarias, pues dicha diligencia ya se había practicado y sometida a control judicial. Aquí volvemos al tema que les mencionaba. Ese tipo de datos que conservan las empresas telefónicas no requieren orden judicial previa, porque solamente son datos de ubicación, datos de número de teléfono, duración de llamada. Hace unos años se venía dando ya ese debate donde habían más eh, agencias de instrucción. Me tocó ver a la Fiscalía de Droga pidiendo control previo y control posterior para incautación de datos de ese tipo, cuando, como ven, la Corte Suprema ya ha dicho que basado en la normativa de, de la Ley 51 de 2009, se tiene el poder para incautar dicha clase de datos sin el consentimiento previo de las órdenes de las autoridades judiciales. Distinto a, a lo que es la interceptación como tal de las comunicaciones. Las comunicaciones como tal, para ser violentados más que todo ese derecho, sí es necesario el control judicial. Nuestra constitución es clara en la actualidad y llama a que se dé el control judicial, lo cual recae, valga la redundancia, en el órgano judicial, en los jueces de garantía, proteger de que no haya una prueba ilícita de ese tipo, no haya una intervención o no haya una violación a la intimidad, más allá de lo que expresamente dice y en qué momento se puede violentar. Además,
tenemos que estar claros también en lo que es la prueba ilícita, que en el artículo 381 del Código Procesal Penal, la prueba ilícita y sus exclusiones, nos dice que la prueba obtenida con inobservancia de las formas y condiciones esté establecida en este código o que implique violación a los derechos y garantías del imputado previsto en la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá y este código no tendrán valor ni servirá como presupuesto fundamental en una decisión judicial. Es por ello que, como le venía diciendo, la única forma de interceptar comunicaciones per se es mediante el orden o la autorización judicial. Ya no es el procurador de la República, como nos decía en las normas, en la mal llamada ley de drogas, eh, que data del 86, modificada en el 94. Ya no es el Ministerio Público por decisión propia. Ahora en ese tipo de pruebas sí se necesita el control jurisdiccional, que ya le mencioné en que se basa su fundamento legal, más que todo es un fundamento constitucional y de índole internacional. Son normas internacionales ya que pasan a ser parte de nuestra constitución mediante el artículo 4, que solamente un juez puede, solamente un juez puede ordenar o permitir la interceptación donde se debe ser claro cuál es el motivo, que no debe durar más de un tiempo establecido, un mes, 30 días en realidad. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué tipo de delito persigue? Recuerden, como ya les dije, solamente en un principio se hablaba de delitos graves, la normativa actualmente te habla de los delitos de delincuencia organizada, delitos relacionados con drogas, delitos por sus características transnacionales que se requieren esa, ese tipo de prueba, ya que como mencionaba, es un medio eficaz de prueba para, para el Ministerio Público. La, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Creo que más que todo quería conversarles sobre eso, lo que es las normativas internacionales que de dónde provienen esa protección a la intimidad, que es esa intimidad que protege nuestra constitución, nuestro bloque constitucional. Con relación a ir más adentro de lo que es la persecución o los delitos relacionados con el crimen organizado y la telefonía móvil como instrumento para perseguirlo, creo que necesitaríamos otro día, porque ahí sí tendríamos que adentrarnos en las normativas específicas de crimen organizado. Más que todo hoy era para hablar de lo que es la protección garantista del secreto de las comunicaciones y la protección a nuestra intimidad, que es lo que debemos velar y proteger todos, más allá de quién sea y cómo, de quién sea, viendo los mensajes. Somos todos los panameños llamados a velar por dicha protección. Bueno, creo que por hoy estamos sobre los 45 minutos que me dijeron. Quería despedirme y será otro día, creo que podemos hablar más sobre lo que es crimen organizado
y este tipo de pruebas para perseguirlo como tal, ese tipo de delitos. Muchas gracias.